En episodios anteriores hemos hablado sobre las constelaciones familiares y si bien no somos expertas, hemos desarrollado una gran afinidad con este enfoque psicológico que nos exhorta a sanar. Hoy queremos hacerlo abordando un tema específico, cuando dejamos el nido y avanzamos, o al menos eso intentamos, en la construcción de nuestro propio camino de vida. Acompáñanos en esta hermosa conversación que invita a la sanación. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Nada fue un error. Como ya indicamos en la introducción, hoy vamos a abordar el tema de cuando nos toca abandonar el nido, cuando nos toca labrar nuestro propio camino en la vida y de cómo lo vivimos en la experiencia Bianca y yo. Y también esta interpretación que podemos hacer ahora desde el enfoque de las constelaciones familiares, que si bien eh, obviamente nosotras no somos psicólogas ni pretendernos tampoco ponernos como que somos unas expertas en el tema, pero sí creo que este enfoque nos ha ayudado mucho a nosotras a entender nuestro proceso de vida, nuestro proceso de sanación y de reconciliación también con muchas cosas, con nuestros yo del pasado y nos ha ayudado mucho a entender la vida desde otra manera. Entonces, bueno, vamos a abordar ese tema hoy. Vamos a empezar hablando un poco más del tema de las constelaciones familiares. Bianca, por ejemplo, para ti, ¿qué es lo que tú entiendes desde las constelaciones familiares y cuál crees tú que ha sido como el aporte más significativo que ha tenido en tu despertar y en tu proceso de sanación? Bueno, para mí las constelaciones familiares es la sistémica en general. Es entender que todo está conectado, que todo tiene un porqué, que nuestro pasado influye en nuestro futuro, en nuestro presente y en nuestro futuro. Ujú, Y es entender también que tenemos un montón de memoria celular ujú, dormida y en la medida en que nosotros tengamos esa capacidad de afrontar nuestro destino y de retroceder un poco para encontrar respuestas, podemos ir despertando esas memorias celulares para traer o para poder sanar, mejor dicho, para entrar en ese proceso de entendimiento y sanación, reconociendo lo que fue de nuestro linaje, reconociendo lo que fue de nuestro pasado para poder seguir adelante. Las constelaciones es una herramienta de crecimiento personal que va más allá de lo tangible, es algo que no se ve pero existe. ujú, Y ujú, cuando uno comienza a dilucidar todo esto y a integrarlo, es increíble. Es ujú, increíble entender en constelaciones familiares se llama, algunas personas lo llaman universo, algunas personas lo llaman Dios, en constelaciones se llama el campo, de ujú, activar el campo energético. Y ujú, cuando uno lo hace, de verdad uno puede sentir movimientos energéticos y que estos mismos se puedan reflejar en nuestra propia vida increíblemente. ujú, ujú. Yo creo que para mí, o lo que yo llego a comprender, es que hace falta mirar hacia adentro. Y cuando uno mira hacia adentro, encuentra tanto de la familia en uno. Y que a veces hay ese proceso es inconsciente. eh, Al menos en mi propio proceso de vida y en lo que viví desde niña y en la adolescencia, yo siempre me sentí como muy extranjera en mi familia. Yo siempre como que tenía esa sensación de que yo no pertenecía allí. Y mi pensamiento más recurrente, y ojo, no es que yo no quería a mi familia, o sea, yo sí sentía un amor profundo por mi familia, ¿no? Y lo siento, pero yo sentía como que no, vale, esto, yo veía como que las ciertas culturas, porque cada familia tiene una cultura, tiene una forma de ser, hay algo que los identifica y yo, la verdad es que yo no me sentí identificada con esas actitudes, yo no me sentía del todo cómoda, ¿no? Eh,
y entonces siempre crecí con esa idea de que yo tenía que irme de allí, que yo tenía que salir de allí, que yo tenía que construir la vida que a lo mejor en mi mente estaba no sé, más consona con el ser genuino que yo vine a ser en este mundo. Eh, y cuando, bueno, obviamente ese momento llegó, yo me fui, no sé qué, pero en mi proceso de crisis, cuando tuve que ir hacia mí misma, descubrí que había tanto de mi familia eh, y los pude reconocer de una manera distinta y me pude reconocer yo en ellos de una manera distinta. ¿Por qué? Porque es como todo en la vida, uno siempre ve la mancha. Como que siempre podemos identificar aquello negativo y aquello que no nos gusta. Pero cuando volví a mí y cuando volví y por eso es que yo siento que este enfoque de las constelaciones familiares para mí fue muy revelador porque vi a mi familia de otra manera. Y dije, ah, bueno, sí, yo ciertamente yo soy distinta en muchas cosas, pero también soy ellos en muchas cosas. Eh, y en muchas cosas buenas que rescato de mí. O sea, y entiendo que incluso aquellas actitudes que me generaban rechazo, que no necesariamente eran negativas, también contribuyeron al ser que yo soy. Entonces, Claro. a mí me hizo tener una mirada más compasiva, empática y me dio una Integrar nueva... esas dos formas, esa Oriana que se fue con esa Oriana que quedó. Ujú. Y me da también una cierta sensación de tranquilidad y paz, porque yo digo, porque ahora entiendo, no, no, yo soy ellos también, yo soy ellos también y eh, lo integro con orgullo, ya no es así como que, ay, no, es que yo, por ejemplo, por poner una cosa muy tonta, o muy, no, no es tonta, pero Muy básico. yo detestaba, o sea, lo detestaba. En mi familia todos fumaban, todos, bueno, todos los que fallecieron, pero todos fuman, todos fuman. Y yo, eso era algo que a mí me generaba un rechazo tan grande, al punto de que peleaba, de que les decía, qué asco, no sé qué, ustedes tan horribles, viciosos, y como que en adolescencia fue peor, y en adolescencia no fue que me sentía atraída por esas cosas, ¿no? Sino que más bien las rechazaba, y entonces yo veía que si los grupos de los fumones en el liceo, yo, los grupos de los fumones, esa gente Qué horrible, horrible. yo no sé qué, y así como que si estaba gente, y esos no van a ser mis amigos, o sea, hasta ese punto, yo tenía como ese nivel de rechazo y todo esto, entonces, claro, bueno, volviendo como al tema, para mí, no es que hoy digo, ay, los acepto con amor, qué bonito fumar, porque hasta el sol de hoy sigo teniendo un rechazo, pero terrible, o sea, es como una cosa así de que no me gusta, detesto el cigarrillo. Y teniendo familia que ha muerto de cáncer de pulmón, o sea, aún más todavía. Claro, Eh, pero entiendo que forma parte de su proceso, ¿sabes? claro. Entiendo que forma parte de la vida de ellos, que también culturalmente eso antes era otra cosa. Entonces, claro, ya lo veo con menos crítica, creo. Creo que es con menos crítica. Mira, Entonces, Oriana, eh, hay algo que es como muy común en nosotras y es que yo también desde muy joven, o sea, desde que tuve conciencia, yo creo que yo estaba en el colegio, yo quería y sentía la necesidad de no, o sea, como no desarrollar mi vida en ese espacio. ujú, Y no era que tampoco, o sea, como que rechazaba a mi familia para nada, sino que habían contextos sociales de los cuales yo no me sentía partícipe. mm, O sea, a mí no me gustaban las fiestas, o sea, habían cosas particulares, reuniones familiares donde yo simplemente me alejaba. mm, Y el punto clave de este episodio es dejando el nido. Y ujú, a mí me tocó dejar el nido en el momento donde mi mamá murió. Fue prácticamente obligada, pero ya había un plan atrás.
O Ujú, sea, yo creo que meses antes ya había conversado con mi mamá, no sé qué, y le había dicho que yo me iba a mudar sola y que como yo comencé a trabajar desde muy pequeña, ya yo tenía dinero reunido y tenía cierta base y yo sentía que me estaba comiendo el mundo. Yo realmente no lo estaba haciendo desde la humildad. Yo lo ujú, estaba haciendo quizás así como que, ay, por fin voy a conseguir irme de acá y ver otras cosas, porque a mí lo que me atraía era la ciudad, los viajes, no sé, los centros comerciales, estudiar en otro espacio, relacionarme con otro tipo de personas. Y lo hice cuando me fui del nido, lo hice por mucho tiempo, yo construí mi propia vida, pasé, no fue un proceso lineal, fue un proceso de altos y bajos, muchas veces bajos que altos, ujú, pero sí, cuando conocí las constelaciones familiares, esta herramienta me llevó atrás. ujú, Esta herramienta hizo que yo obligatoriamente tuviese que retroceder para entender, aceptar, sincronizar, despertar un montón de cosas desde la humildad y ujú, desde ese proceso de sanar a la niña interior, la ujú, niña que se sintió abandonada, no sé qué. Y fue un proceso donde me llevó a mi raíz, o sea, porque incluso, yo creo que lo he dicho en otros episodios, yo busqué a mi papá ujú, y yo conseguí a mi papá en ese espacio donde yo crecí. Entonces, incluso ese día que yo me iba a encontrar con él, donde ya había pasado tantos años que yo no había regresado a ese espacio, eso generó mucho movimiento emocional. O sea, yo estaba como quien dice en shock. Y las constelaciones familiares es algo que yo siempre lo he dicho, tienes que tener como la conciencia para comenzar a mover ese montón de cosas, porque cuando nosotros empezamos a despertar al niño interior, hay un montón de situaciones, emociones, condiciones que quizás no estaban dadas como nosotros idealizamos hoy en día, y eso te puede llevar a una tristeza infinita o a la rabia, porque a lo ujú, mejor tus principales cuidadores no eran los que tú querías y ese montón de cosas. ujú, Pero el hecho de dejar el nido y volver apalancada a través de esta herramienta, porque en ese momento yo tenía acompañamiento, para mí fue generar un gran movimiento que hoy lo veo reflejado. O sea, ujú, cuando yo miro atrás y veo a mi familia, cuando veo a mi mamá, ahorita la veo con una mirada muchísimo más compasiva, la veo con una mirada de amor profundo, de respeto. O sea, yo entiendo, y como se dice en constelaciones familiares, yo soy la pequeña, yo soy la hija, yo no tengo por qué juzgarla, ujú, igual que a mi papá. O sea, y eso con todo mi linaje, lo veo con mucho respeto y entiendo que sus procesos y la época donde ellos crecieron es totalmente distinta a la mía. ujú, Entonces, no porque yo a lo mejor haya conseguido estas herramientas de crecimiento personal, puedo juzgarlo. Al ujú, contrario, tengo que activar esa mirada compasiva, ese amor infinito, porque lo único que a uno le queda y lo que uno puede hacer más genuino es enviar amor y enviar luz a todas esas personas que están presentes, que a lo mejor algunas están vivas, pero no están presentes, y los otros que no están. O ujú, sea, tenemos que aceptarlos, integrarnos y verlos atrás de nosotros y ujú, labrar nuestro propio camino. No por lo que ellos hayan hecho, nosotros vamos a hacer el saco de queja y vamos a cargar con ese lastre toda la vida. ujú, Al contrario, cuando podemos voltear y hablar con orgullo de todas las cosas que vivimos y saber que, bueno, que no fueron perfectas, pero fue lo que nos hizo, fue lo que construyó el ser que somos hoy, eso te libera, ujú, eso te hace incluso una persona que puede labrar su propio destino, su propio futuro ujú, sin tantas cargas. ujú. Y que tú decías algo que a mí me parece muy importante y es que uno,
uno sí, o sea, no quiere decir que uno no va a, o sea, de que uno simplemente, bueno, vamos a volver a la familia y a lo mejor a tratar de hacer algo o de generar vínculos que que no se forjaron nunca y que probablemente ya no lo harán. Ya no hay, Pero que eso no exista no quiere decir que no los respetes, no quiere decir que no, incluso no lo veas desde una mirada amorosa, comprensiva, ¿sabes? Eh, y al final eso es algo que ayuda inevitablemente a nuestro proceso de sanación, de sentir paz. eh, y en esa manera es que uno va a poder labrarse un destino mejor. Porque ¿de qué sirve cargar? Hay un ejercicio que no recuerdo dónde lo vi, que decía algo así como que sal con una mochila y llénala con peso, ¿no? ok. Llénala con peso y tal. Y este, camina con ella todo lo que puedas. Y, y en algún momento esa mochila se te va a hacer pesada. Al principio a lo mejor vas bien, ¿no? Mientras que tienes más energía, pero en la medida que vas caminando y que vas caminando, que vas caminando, vas sintiendo cada vez más el peso. Y eso también pasa con las emociones, eso pasa con los rencores. Y los llevas tú, no los lleva más nadie. Entonces, uno sí se tiene que aprender a despojar de muchas cosas y a mí, labrar mi propio camino, abandonar el nido, me enseñó a que primero, bueno, es que uno de joven, entre la adolescencia y los 20, uno a veces tiene mucho juicio y mucha soberbia, porque nuestra propia inexperiencia nos hace ver a los demás como creer que uno lo puede hacer mejor o que si uno le hubiese tocado eso, uno lo hubiese hecho mejor. Y después cuando uno va cometiendo sus propios errores y uno se va dando cuenta de que no tenemos la respuesta a nada y que hay cosas que son azarosas y que, por ejemplo, yo me he dado cuenta que yo he cometido errores y, y no los he hecho adrede y o sea, los he hecho y cuando he analizado mi motivación, nunca ha sido con mal, nunca ha sido con una idea de hacerle daño a alguien y bueno, y lo he terminado haciendo. Y yo creo que lo mismo nos pasa a todos. O sea, y eso no quiere decir que no hayan personas que actúen con mala intención, sí hay, pero yo creo por ejemplo, en el caso de los padres, de los abuelos, de los tíos, por ejemplo, yo sí crecí con familia extendida. O sea, para mí mi referencia no fueron nada más mi papá y mi mamá, a pesar de que estaban divorciados y que cada quien estaba en su ámbito. Eh, yo me crié con cuidado de abuelos, con cuidado de tíos, de tías, y cada uno de ellos de algún modo siempre tuvieron como una influencia con primos, y o sea, yo pienso que crecer con primos es lo Es lo máximo, máximo, es es lo lo máximo. máximo. Porque bueno, uno tiene ahí unos amigos, mi hermano más cercano también es contemporáneo conmigo, lo que yo le llevo son 2 años. Entonces, uno se va dando cuenta de que así como hubo problemas y así como hubo carencias y así como hubo rechazos, porque nada es perfecto, también hubo aumentos de risas, hubo eh, momentos de amor, o sea, también tienen cosas que son maravillosas. Yo puedo decir, yo decía, no, que mucho rechazo a mi familia, pero después yo me puse, pero oye, todo el mundo en mi familia es honesto. Yo no puedo decir que, ay, que a mí me da vergüenza fulano o fulana porque son personas de mal y que andan haciéndole daño a alguien o que son ladrones o que son, no, mi familia toda era familia trabajadora. No, Por oye, Ana, y ejemplo, eso, sí, y eso que estás diciendo tiene mucho sentido porque en constelaciones familiares particularmente se dice que todo el mundo pertenece. O sea, independientemente que hayas tenido un familiar asesino,
que hayas tenido, o sea, el peor familiar del mundo, esa persona pertenece al linaje y Ujú, hay que verlo. ujú, Porque si no, bueno, el montón de cosas que puede pasar y que eso pasa de generación en generación puede ser fatal. ujú, Entonces, no importa quién haya sido, quién pertenezca, quién sea, qué vicios tenga, ujú, pero esa persona es parte de la familia. ujú. Entonces, oye, uno se va dando cuenta de que tan terrible no era, ¿no? Bueno, habrán otros sistemas familiares en donde habrán sus cosas que también hay que poner y sanar, ¿no? Pero yo en mi propio proceso yo digo, pero ya va, ¿por qué? ¿Qué era lo que me chocaba? ¿O qué era lo que... Y a lo mejor era simplemente de que yo genuinamente quería construir otra cosa o estaba llamada a hacer otras cosas. Y a lo mejor también en algún punto, hoy lo puedo decir que bueno, yo tengo buena relación con prácticamente toda mi familia, pero también tengo una forma más amorosa de comunicar las cosas que no, porque también hay que dejar de romantizar las cosas, no es que uno, ay, sí, no, hay que aceptar a la familia y cuando ves a alguien que está haciendo algo que no está bien, simplemente decir hay que respetar, no, porque es que él es así, no, porque es que, No, no, hay yo que creo, saber poner límites. pero puedes comunicarlo desde el amor, puedes comunicarlo desde un sentimiento bonito, no tiene que ser desde la rabia, desde la indignación, desde el rechazo, puedes hacerlo. Y si, bueno, y si hay que tomar distancia, se toma distancia, y si hay que poner, si ese límite que tienes que poner es a lo mejor alejarte, te alejas. Pero, no sé, yo creo que no desde, al menos en mí ya no están esos sentimientos que a lo mejor manejaba de niña. Y, por ejemplo, yo he hecho como un cambio en mi esquema de decir, por ejemplo, yo nunca es que he sido muy aferrada a esa idea, pero yo a veces sí pensaba como que si mis padres hubiesen hecho esto por mí, hoy mi vida a lo mejor en estas cosas fueran más sencillas, por ejemplo. Porque yo de niña siempre quise como hacer muchas actividades y muchas cosas y no conté con el apoyo. Entonces, no sé, yo quería en danzas, no pude, yo quería estudiar inglés, no pude. Y muchas de las cosas que sé las sé de autodidacta. Entonces, y yo siempre estaba así como que sí, si yo hubiese tenido esto, mi vida hubiese sido más fácil o hoy pudiera estar aquí, no sé qué. Pero en un punto ya tu vida no es responsabilidad de tus padres. Y eso lo entendí. O sea, que si yo hubiese querido hacer cosas, también las pude haber hecho por mí misma. Porque además que yo me fui de mi casa tipo 18 19 años, entonces ya ahí también yo pude, a lo mejor en la universidad, en vez de pasar las tardes hablando con gente, yo también pude haberme puesto, ay, pude haberme puesto a estudiar, ¿sabes? Claro. Cosas así. Entonces ya llega un momento en que uno dice, y también decir, bueno, pero uno puede cambiar la mentalidad y decir, gracias a que mis padres hicieron esto y esto, o que dejaron de hacer esto y esto, yo soy esta persona, de la que con virtudes y defectos me siento conforme y me siento orgullosa de ser quien soy, porque no soy una mala persona, porque he logrado hacer cosas buenas por otros, porque he logrado hacer cosas buenas por mí misma y hay un nivel de satisfacción. O sea, Claro. hay que cambiar las narrativas que nos generamos, ¿sabes? Y eso que estás diciendo en cuanto a ver y saber que todas esas vivencias y toda esa familia pertenece a la mujer que eres hoy, Ujú, en constelaciones familiares, yo creo que esa es la gran diferencia. No son conceptos abstractos o conceptos de que tienes que agradecer y ya, ujú, sino que te hacen validar y te hacen entender por qué es tan importante conectar con esas heridas del pasado, conectar con esas alegrías también del ujú, pasado, ujú, porque al hacerlo tú puedes comprender, tú puedes, es como, no sé, yo lo veo así, y recuerdo que una vez me pusieron a hacer un ejercicio y fue muy bonito, porque incluso yo pude percibir olores que habían en mi casa. Es una herramienta súper poderosa. Yo me senté en el mueble donde veía televisión, la televisión está cuadrada, ¿te acuerdas que veíamos RCTV, ujú. Venevisión, que veíamos Que se Candy cambiaba y que plas, Candy, plas, plas, Heidi, más, más, exacto?
Y cuando salió el del control, entonces mi abuela así como que, no, esos no sirven, que no sé qué, vamos a quedarnos con este. Bueno, yo recuerdo que hice un ejercicio donde llevé a la niña interior a ese espacio y fue tan impresionante que yo pude percibir los olores que habían en mi casa. Y Ujú, es como sentarse a ver así desde afuera todas las dinámicas que se dieron y reconocer que habían cosas hermosas, que ujú, había un amor profundo. Lo que pasa es que pasa que uno, como dijiste tú, uno ve la mancha y uno no ve el contexto completo, porque lo que te queda en la mente a medida que vas avanzando es todas las carencias o todo lo que tú quisiste, ujú, pero sí había mucho amor. Entonces, ujú, cuando uno va, retrocede y ve todas esas cosas bonitas y tiene la apertura de integrarlo, de validarlo, de volver a conectar, es maravilloso. ujú, Y sin culpa, porque lo otro que muchas veces uno tiene ya de adulto, cuando uno comienza a ver todos estos temas de crecimiento personal y comienzas a ver ese tema de tienes que sanar la herida con mamá, tienes que perdonar a papá, tienes que no sé qué, entonces uno comienza a sentirse así como medio chimbo porque, bueno, pero ¿qué tipo de persona soy yo? Porque yo no puedo perdonar, no sé qué, y todo lo que he construido y son cosas que se enredan a nivel emocional. ujú, ujú, Y esta herramienta de las constelaciones te ayuda a desenredar esa maraña, te ayuda a integrarlo, a entenderlo, incluso te pone en un lugar humilde, te ayuda a no sentir culpa, bueno, yo lo hice así porque estas eran las herramientas que yo tenía en este momento y ahora que estoy en otra posición, que me siento que estoy avanzando hacia la vida que quiero, no tengo que sentir culpa porque no soy igual a mi tía, porque estoy haciendo la historia diferente a mi mamá, porque no soy igual a mi abuela, sino que ujú, más bien me siento orgullosa de lo que estoy construyendo sin, sin culpa y viéndolas a ellas con lo que hicieron, con una mirada comprensiva, porque era lo que querían, o sea, hicieron lo mejor con las herramientas que tenían. ujú, Entonces, ujú, son esos dos escenarios, ujú, no, donde me puedo ver como esa niña que se construyó con todo eso que vivió, pero que en la adultez ya está labrando su propio camino sin culpa y ujú, aceptando su pasado como es, con todo ujú, su linaje familiar. ujú. Y que Bianca, aquí hay que como diferenciar que una cosa es como ese proceso de reconciliación, de reconocimiento, de honra, y otro es de las lealtades, no es lo mismo. Porque a veces No, uno puede decir, uno va identificando patrones y decir, entiendo tu dolor, entiendo tu proceso, entiendo que hiciste lo mejor que pudiste y yo te envío amor, te honro, te quiero, me quedo con lo bonito de ti, me quedo con tu lección, ¿verdad? Y yo elaboro el mío propio y me voy por mi propio camino. Y sobre todo en este caso, por ejemplo, yo pude identificar varias lealtades familiares que habían y de creencias que estaban que están en mi familia y que veo que no les sirvieron de nada más allá de perpetuar sufrimiento y que cuando uno se iba a la historia también había pasado con la abuela y también había pasado con la bisabuela, no sé qué. Entonces yo digo, hay que romper ciertas cosas. Y bueno, te honro, te valoro, te respeto, lo veo como desde otra mirada y yo tengo la oportunidad hoy de liberarme de eso que no me sirve y seguir adelante para construir otras cosas y de sanar a lo mejor estas cosas en mí que ni siquiera me pertenecían. Entonces, eh, yo creo que a nosotras nos pasó eso de que necesitábamos y teníamos ese llamado interno desde niña a, a hacer las cosas distintas. No quiere decir que nuestra forma era la mejor, pero era la mejor para nosotras, para nuestro sentir, para nuestro llamado y para nuestro propósito. Y eso yo creo que es lo valioso, saber que no existe algo
mejor o peor, pero no, no todas las formas sirven para todo el mundo. Eso es como la ropa. No, no todo el mundo nos va a quedar bien lo mismo. No, Y no todos vamos a tener el mismo estilo, no todos vamos, y creo que eso también pasa con estos temas eh, familiares. A lo mejor hay personas que sí vienen a este mundo a vivir siempre con la familia y estar allí siempre en el nido, y a lo mejor su propósito y y va a ser eso, mantener el nido. ¿Sabes? Es como que su misión de sí, vida a lo mejor es esa, es estar allí, es y mantenerlo, es perpetuarlo. sí, y aquí quiero rescatar algo que también te, te impulsa verlo de esa manera, las constelaciones familiares, y es no juzgar tanto. Ujú, No juzgar, porque si, como dices tú, si hay alguien que se queda en el nido, que vino para eso, que su misión de vida es eso, y está bien, no tenemos por qué convertirnos en los jueces de esas personas. O ujú, sea, de verdad que no. Yo creo que todos construimos la vida que queremos, todos. ujú, Y ujú, cuando nos sentimos inconformes con algo, yo creo que es donde comenzamos a buscar, la ujú, búsqueda ujú, del ujú, crecimiento personal, la búsqueda de conectar más con el lado espiritual, de todo este mundo holístico, ujú, como quiera que se diga, o lo que uno quiera buscar. ujú, Pero las constelaciones familiares lo llevan a uno a la humildad y ujú, a no ser jueces ni de nuestros primos, porque muchas veces por ser contemporáneos, no sé qué, uno cae en ese tema de, bueno, este tuvo mejores oportunidades que yo y mira lo que hizo, se quedó y no sé qué. ujú, Yo muchas veces caí en eso, ujú, pero al conocer todos estos temas, uno se vuelve, digamos, no sé, si más humano, ujú, más livianito, ujú. porque no cargas con ese montón de críticas. Tú sabes que siempre sí sentí yo, sobre todo de mi familia materna, sobre todo de mis tías y mis tíos y tal, es que como que desde que yo era pequeña reconocieron que yo era diferente. Entonces, por ejemplo, cuando yo decidí que yo no quería estudiar en el mismo pueblo donde me crié, sino que yo me quería ir a la ciudad y toda la cosa, era así como que tenían fe en que yo lo iba a lograr. Y eso es bonito, porque no era así como que pensaban, ay, esto se va a ir y no sé qué, y cuidado. No, al menos nunca me lo dijeron. O sea, no sé si lo llegaron a pensar, pero nunca. Entonces, siempre estaba como esa fe en que, y bueno, ya me está el sol de hoy, que mis tíos y que la niña. Y le dicen a mi mamá, mire, ¿y la niña cómo está? Y no sé qué. Entonces siempre era así como que había eso, había una Esa confianza, expectativa bonita. había una expectativa bonita. Entonces, eso también habla mucho de lo que del amor que sentían o que sienten también, ¿no? Y hasta el sol de, bueno, ya me fui súper lejos, yo creo que ya fue como que demasiado, pero eso a mí siempre me llenó como de más fuerza, saber que tenía una familia eh, que a lo mejor no contaba con ellos en otras cosas, pero que emocionalmente me tenían en una estima y tenían un concepto positivo de mí. Y eso también es apoyo. O sea, y es allí donde uno dice, no, pero es que a mí mi familia nunca me ayudó para nada y siempre piensan en temas económicos, ¿no? La gente siempre es como que, bueno, a mí me tocó, no sé, tal cosa, pero la verdad es que Sí, eso también es una forma de ayudar. Que las personas mira, te deseen bonito y te quieran bonito, eso también ayuda. sí. Y que cuando uno comienza a ver eh, nuestro árbol genealógico y comienza a ver la relación con tíos, la Ujú, relación con primos, la relación con hermanos, la relación con papá, mamá, es muy bonito darse cuenta que todos ocupan un espacio distinto y hermoso en nuestras vidas. O ujú, sea, porque o sea, crecer al lado de primos, eso no tiene precio, porque es como una relación demasiado
auténtica, es una cuestión así como que, bueno, tú no eres mi hermano, pero siempre Es, voy a estar ahí, ujú. siempre voy a estar ahí, uno a través de la vida, uno siempre está, pero no es por obligación, es porque uno siempre quiere estar porque hay un Ujú. cariño genuino. Mira, yo pienso Eh, que un primo es como una intersección entre hermano y mejor amigo. sí. ¿Sabes? Es como algo Sí, ahí, es es como... una cosa, exacto. El poder disfrutar del amor de los tíos no tiene precio. O sea, los tíos, por ejemplo, en mi caso, a mí me consentían muchísimo. Mis tíos fueron parte fundamental de mi crecimiento. O sea, era una cosa impresionante. Sin hablar del cariño de los abuelos. Eso es algo que tampoco tiene precio y Ujú, que el que tenga la bendición de poder disfrutar del cariño de sus abuelos, crece yo creo que bendecido. desde el mismo, o sea, una Ujú, cosa impresionante. Entonces, cuando uno se pone a ver estas diferencias de cada familiar, en esos afectos que influyen positivamente en nosotros, es increíble. Porque ujú, hay personas que no disfrutan de eso. Yo en ujú, estos días hablaba con una amiga y ella me decía, a mí me alejaron de mis tíos, de mis primos, yo no tengo como ujú, esa afinidad y eso yo creo que nos nutre muchísimo a nivel emocional, nos ujú. nutre, incluso nos nutre a nivel social. Claro, claro, porque, no sé, bueno, ese nivel de interacción, ese nivel de compañerismo, de, de sentirte parte de algo, es una experiencia que no te da la escuela, o sea, no te la da, No, no te la da, aun cuando puedas crecer con muchos hermanos, ¿no? Porque también la relación de hermanos es distinta. Entonces, sí, mira, yo creo que el, el tema está en que uno tiene que aprender a integrar eh, todas tus experiencias, uno tiene que aprender a integrar todas esas cosas que viene a darte la familia, porque aun cuando pueden ser aspectos no del todo agradables, vienen a jugar un rol en ti, vienen a jugar un rol en la composición de nuestro ser. Y esa integración es lo que va a permitir que puedas andar por la vida más ligero, puedas andar por la vida con un sentido de mayor gratitud y de menos juicio, como tú decías. No vinimos a este mundo a ser jueces. Y no, yo creo que cuando más somos jueces, más alejados estamos de nosotros mismos, porque estamos viendo tan afuera que no podemos ver lo que llevamos dentro y nos queremos distraer de nosotros mismos y no nos permitimos acercarnos a los demás desde el amor. Y nosotros tenemos que sí, aprender a tener en nuestra mente que la experiencia de vivir es una experiencia de amor, desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta que lanzamos nuestro último suspiro. Y que en ese interín, entre nuestra procreación y nuestro deceso, vendrán una serie de experiencias, vendrán personas que pueden ser familia, que pueden ser amigos, que van a hacer de ti a eh, nutrir. un ser exacto, van a nutrirte. Entonces, eso es lo que hay que ver y eso es lo que hay que valorar. Y qué bonito como adultos es, por ejemplo, encontrarse con un tío y sentirse como niño. Qué bonito, o Sí, sea, de verdad que vale la pena disfrutar una vida así porque es demasiado hermoso. totalmente. Y con esta última reflexión vamos a cerrar nuestro episodio del día de hoy, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal, a que comenten cuál ha sido su experiencia de vida, si han tenido que abandonar el nido o han tenido que cultivar el nido. Y bueno, nada, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio. Chao, Chao. chao.